Estos son los logros en la ciudad. Hicimos un gobierno responsable y transparente. Tuvimos un endeudamiento de la ciudad de menos 6.3%, es decir, redujimos la deuda de la ciudad con las mejores calificaciones. Fuimos el gobierno local con la mejor calificación internacional. La corrupción, la idea de corrupción de la ciudadanía se redujo en 40%. Distintos portales de transparencia de la ciudad, desde datos abiertos hasta de programas sociales, hasta programas de licitación de obra pública y adquisiciones, 179,000 millones de pesos de inversión en la ciudad en distintos temas, desde vivienda hasta movilidad. El cablebús, que son los teleféricos más grandes del mundo en la Ciudad de México, el trolebús elevado, un sistema de transporte que pensamos llevarlo a otros lugares del país, la renovación de la línea 1 del metro como una obra pública financiada, las ecobicis, el trolebús cero emisiones, 500 trolebuses, 2 líneas de metrobús completamente eléctricas y esta tarjeta de movilidad integrada para todos los sistemas, que fue un desarrollo propio. En términos de medio ambiente, una planta de valorización de residuos orgánicos, 2 plantas de selección de basura de 2.500 toneladas, una central fotovoltaica en los techos de la central de abasto de 19 megawatts, 17 parques con 1.500 hectáreas, con una inversión de cerca de 4.500 millones, con diversos premios. Estos eran lugares abandonados en la ciudad que fueron recuperados. Una inversión muy importante en agua, que de no haber sido por esta inversión ahora estaríamos sufriendo todavía peores consecuencias por la sequía, que la ciudad está recibiendo menos agua que lo que históricamente ha recibido, un programa de sectorización y medición que no había existido. Invertimos en Michoacán para traer agua a la Ciudad de México a través de riego eficiente, una beca universal para niños y niñas en educación básica, ...294 centros comunitarios que atienden a cerca de 600,000 personas en la ciudad con educación, cultura y deporte gratuitos, 6 nuevos planteles de educación media superior, 2 universidades nuevas con 50,000 jóvenes estudiando. Y la inversión más ambiciosa de simplificación administrativa que se haya hecho en cualquier lugar del país. De 2.100 trámites redujimos a 500. Hoy un trámite de bajo impacto, en 24 horas tienen a través de su celular la autorización, la ciudad más conectada del mundo con puntos Wi-Fi gratuitos. Y una reducción de la inseguridad a través de una estrategia integral, desde atención a las causas hasta inteligencia y investigación. Pasamos de 14,000 a 75,000 cámaras en la ciudad y estos son los datos: reducción de 58% en 4 años de los delitos de alto impacto, 51% de los homicidios dolosos. Somos como ciudad una ciudad todavía más segura incluso que Los Ángeles, y estas son las reducciones en distintos delitos de alto impacto. Y una percepción de seguridad mucho mayor que cuando llegamos al gobierno de la ciudad. Un entorno para la inversión privada a través de la simplificación de trámites y otros accesos de 11,000 millones de dólares y nuevas inversiones que llegaron a la Ciudad de México, desde inversiones turísticas hasta de manufactura que antes habían dejado de desarrollarse en la ciudad. Bueno, de manera ultra rápida, un crecimiento sostenido después de la pandemia de 4.3% y nuevos establecimientos. Y
junto con el gobierno federal, pues la reducción de la pobreza y la desigualdad en la ciudad. Y más de 80 premios nacionales e internacionales por el trabajo que realizamos. Bueno, ahora sí pasamos a lo siguiente, muy rápidamente, para platicarles en qué estamos trabajando. Si me ponen la presentación, por favor. No está la presentación puesta, a ver si se puede. ¿Sí la tienen? Si no, lo platicamos. Siempre pasa esto cuando… ¿Sí la tienen? Ahí está. Bueno, la solidez de la economía mexicana, ustedes la conocen, finanzas públicas sanas. El déficit de la cuenta pública de este año es por un año, justamente porque se están cerrando las grandes obras estratégicas del presidente López Obrador, un mercado laboral fuerte, reservas internacionales históricas, la 12ª economía, por primera vez somos el principal socio comercial con Estados Unidos y la inflación está controlada. Los programas sociales y el incremento al salario lo que han permitido pues es un mercado interno muy vivo, que ha permitido la expansión del consumo privado y 2 años de crecimiento del PIB por arriba del 3%, quitando evidentemente los años de la pandemia. La mayor inversión extranjera directa de los últimos años, el peso bien evaluado, esto lo presentamos en la asociación bancaria, los bancos y el sistema bancario está bien, estable. Y esto es lo que quiero presentarles. Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, vamos a evitar que haya incrementos en los precios de los combustibles y de la electricidad y vamos a mantener un equilibrio razonable entre PIB y deuda. Es decir, vamos a tener un manejo económico adecuado, responsable. ¿De dónde vamos a sacar más recursos, más ingresos para el gobierno? Estamos pensando en 2 áreas como áreas de oportunidad sin necesidad de hacer una reforma fiscal profunda. La primera tiene que ver con un sistema de fiscalización y de digitalización de los trámites. Uno de los mayores problemas en el país es que muy pocas áreas están digitalizadas, no es el caso de Bancomer, por cierto, pero en la inversión hacia el exterior y en la inversión hacia dentro del gobierno como inversión, entrando a través de una inversión público-privada, un gasoducto hacia Yucatán. Eso va a permitir que entre el gas natural a Yucatán. Nos va a tocar inaugurar 2 plantas de ciclo combinado en Yucatán y al mismo tiempo el gas y las plantas de ciclo combinado van a permitir el desarrollo del sureste del país. Convertir el Tren Maya además en tren de carga pues tiene un potencial enorme vinculado con Puerto Progreso en Yucatán. El interoceánico, que evidentemente es el cruce de mercancías del Pacífico hacia el Golfo, pero además están los 12 polos de desarrollo que planteó el presidente, 10 de ellos que ya están asignados y que tienen un potencial de desarrollo enorme. ¿Qué requerimos? Terminar Salina Cruz. Coatzacoalcos hay que ampliarlo, pero Salina Cruz está solamente el rompeolas y requerimos el desarrollo de Salina Cruz como puerto, que ya hay inversionistas privados para ello, los aeropuertos que ya existen y obviamente la refinería Dos Bocas. La seguridad, que es otro de los grandes temas para garantizar la inversión en el país. ¿Qué pensamos nosotros que requerimos hacer? La política de seguridad requiere de 2 brazos esenciales. Uno es seguir atendiendo las causas, darle oportunidad a los jóvenes para que no tengan que vincularse con las bandas delictivas. Pero la otra tiene que ver con reducir la impunidad en nuestro país.
Y ahí tiene que ver con el llamado Estado de Derecho. Tenemos que lograr que independientemente de si un homicidio lo provocó la delincuencia organizada o alguna otra causa, el homicida sea sancionado penalmente como debe ser sancionado. Los índices de impunidad en el país siguen siendo muy altos. ¿Qué requerimos para disminuir la impunidad? No solo se requiere consolidar la Guardia Nacional, las policías estatales y lo que tiene que ver con los cuerpos de seguridad, sino las fiscalías y el Poder Judicial. ¿Quién hace la investigación cuando se presenta una denuncia? La Fiscalía. ¿A dónde presentan ustedes una denuncia si han sido víctimas de un delito? A la Fiscalía. ¿Qué capacidad tiene la Fiscalía para hacer investigación y poder llevar al Poder Judicial, a un juez, la carpeta de investigación bien elaborada, que tenga las suficientes pruebas para poder hacer una orden de aprehensión, una orden de cateo, lo que determine la Fiscalía que está solicitando? Muy poca. ¿Qué requerimos para poder hacer un país de menor impunidad? Pues requerimos fortalecer las fiscalías y el Poder Judicial, que puede haber distintas apreciaciones de cómo fortalecer el Poder Judicial, pero requerimos además un sistema de inteligencia e investigación nacional para la seguridad pública. Eso significa que todos los sistemas de seguridad, inteligencia e investigación del país, el CNI, las Fuerzas Armadas y las propias fiscalías, se conjunten para poder tener realmente carpetas de investigación bien fundamentadas que nos lleven a un sistema de justicia que funcione en nuestro país. Y por eso estamos hablando de las dos grandes áreas: atención a las causas y combatir la impunidad. Y para ello pues son estos 5 puntos que estamos planteando. Ahora, una vez hablando de la macroeconomía, la disciplina fiscal, financiera, de dónde vamos a obtener ingresos, la seguridad, nosotros creemos que requerimos hacer un esquema mínimo de planeación para poder potenciar al máximo la relocalización de las empresas en nuestro país. ¿Cuál es esa planeación que estamos planteando? Los 12 polos de bienestar en el sur-sureste y otros 10 polos de bienestar en el resto del país. Esos 10 polos de bienestar pueden atraer, le llamamos polos de bienestar y no parques industriales solamente, porque nosotros lo que queremos es el bienestar, y ustedes también, de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, no solamente es la inversión privada, sino lo que tiene que acompañarse de inversión pública y al mismo tiempo de educación, de salud, de infraestructura que permita que los mexicanos y las mexicanas vivamos bien. Estos 10 planes están en la franja fronteriza en el Golfo de California, el Plan Sonora en el norte, noreste, Bajío, Pacífico, etcétera, los que ustedes están viendo ahí, para atraer semiconductores, energético, turístico, infraestructura, electromovilidad y automotriz, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de la información y dispositivos médicos e industria farmacéutica. ¿Qué potencial tienen estos 10 o 22 polos de bienestar, tomando en cuenta el sur-sureste? La posibilidad de tener 10 parques industriales en los próximos 6 años. Actualmente hay 425 parques industriales registrados en el país y creemos que hay toda la oportunidad, resolviendo el problema del agua, de la energía, de las vocaciones regionales, para tener 100 parques industriales adicionales que potencien la inversión en el país. ¿Cómo llevaríamos la energía? Ustedes conocen nuestra posición de 54% energía producida por el Estado y 46% de generación privada, y la generación privada lo que requiere pues son reglas muy claras, desde los paneles fotovoltaicos en los techos comerciales e industriales hasta las grandes plantas de generación. Y evidentemente también, obviamente, la transmisión que tiene que hacer Comisión Federal de Electricidad. Nuestro objetivo es avanzar en la transición energética a pasos más acelerados, con grandes plantas, con hidrógeno verde, que ya existe un proyecto en el sureste danés en el país, y por otro lado todo lo que significa los techos, las viviendas, es decir, la generación distribuida en el país. Este es uno de los grandes barreras en este momento para continuar, digamos, la industrialización de nuestro país y el desarrollo, que es el agua.
¿Qué requerimos? Un plan nacional hídrico que tenga varios esquemas. Lo primero, hacer eficiente el uso del riego en el país. 80% del agua en nuestro país se consume en el riego agrícola. No es algo específico de nuestro país, la mayoría de los países lo tienen así. El problema es que nuestro país no está tecnificado y tenemos que acompañar la tecnificación con al mismo tiempo la redistribución de los permisos y las concesiones del agua de manera por consenso que nos permita distribuir el agua, el reciclamiento evidentemente del agua y por otro lado las grandes obras estratégicas que todavía hay el potencial desde la desalación de agua de mar hasta otras opciones. Todo este proyecto tiene que ir acompañado pues, de los grandes beneficios que dan el bienestar y por eso estamos planteando potenciar el Infonavit al máximo. El Infonavit tiene recursos y es factible construir al menos 1 millón de viviendas el próximo sexenio que generarían empleos, que es uno de los proyectos que en 2025 potenciemos esto para que en lo que se desatan los proyectos de infraestructura podamos seguir dando empleos y al mismo tiempo que estas viviendas estén cerca de los lugares de trabajo vinculado con este proyecto de planeación de la Red Nacional de Relocalización o de la Estrategia Nacional de Relocalización. Al mismo tiempo, la simplificación y digitalización de trámites. En la ciudad, por ponerles un ejemplo, para un restaurante, se los pueden preguntar a los restauranteros de la ciudad, pasamos de 35 trámites a 13 trámites y en vez de actualizarse cada año, hacerlos cada 5 años. Eso ha hecho de la ciudad uno de los lugares de más inversión de restaurantes, desde las pequeñas fondas hasta los grandes restaurantes gourmet en nuestra ciudad. Y la idea es cambiar la ley de mejora regulatoria por una ley de simplificación de trámites. De hecho, debe ser una ley general que incluya a los municipios, los estados y a nivel federal, que permita potenciar la inversión en nuestro país y al mismo tiempo que se acelere la inversión pública. La educación, y estamos planteando una parte muy importante, vincularla con la educación media superior. Hace rato estuvimos en otra reunión con empresarios y les decía que si uno es profesor de educación media superior de una preparatoria, dice, qué mal vienen preparados los estudiantes. Y lo que pasa en nuestro país es que la educación media superior no está vinculada con la educación básica. En Estados Unidos, por ejemplo, el middle high school y el high school están en el mismo lugar. Está vinculada la última parte de la educación básica con la educación media superior. Y nosotros tenemos en el país 32 sistemas de educación media superior públicos, entre los estatales y los federales. Y estos sistemas no se hablan entre sí ni se hablan con la educación básica. Y nuestro objetivo es que realmente los jóvenes que salen de la secundaria puedan entrar adecuadamente a la preparatoria, construyendo más preparatorias y al mismo tiempo generando esta educación media superior vinculada con el sector productivo aún más de lo que de por sí ya existe y disminuir el número de sistemas que tenemos para potenciarlo, sea que vayan a la educación superior o que puedan tener una salida al sector productivo. Y al mismo tiempo todo el sistema de conectividad, le llamamos República Conectada a todas las grandes obras de infraestructura de nuestro país, desde las carreteras, supercarreteras, ya tenemos planeadas dónde vamos a invertir primero. Los trenes de carga, tienen que potenciarse los trenes de carga y entre otras cosas tiene que facilitarse, por como se dieron las concesiones están divididas regionalmente y el pasar de una concesión a otra tiene todavía sus problemáticas. Entonces es difícil llevar del Pacífico al Golfo una mercancía porque son concesiones distintas y requerimos simplificar y hablar con los concesionarios para que esto se potencie. El tren de carga pues es en todos los países del mundo es lo que potencia el desarrollo y vincularlo con los trenes de pasajeros. Es decir, que las líneas hoy de carga puedan ser de pasajeros, si gustan podemos hablar más de esto, y los puertos, si México no desarrolla sus puertos,
no vamos a tener pues el potencial, y evidentemente la frontera norte y las aduanas, el potencial que puede tener México a nivel geopolítico en estos momentos. Otros aeropuertos que estamos planteando, la conectividad de Internet de nuestro país, y este es el cierre, la conclusión. Tenemos un gran potencial de desarrollo para los próximos años. El desarrollo debe brindar bienestar y sustentabilidad, tiene que tener dos apellidos, llamémosle crecimiento, desarrollo económico, tiene que tener el apellido del bienestar y el apellido de la sustentabilidad para hacer realmente un desarrollo sustentable. La relocalización requiere no solamente abrir a la inversión para la exportación de productos, sino también cadenas productivas, transferencias tecnológicas, innovación, investigación científica y sectores estratégicos que estén acompañados de la planeación territorial y evidentemente pues un sector bancario que hoy es sano y que necesitamos potenciarlo junto con la banca de desarrollo y además potenciarlo para todavía generar mayores condiciones de crédito a la micro y a la mediana empresa. Nuestro objetivo de ustedes y de nosotros pues es un México más fuerte con prosperidad compartida. Muchas gracias. Hemos recibido diversas preguntas de los consejeros, muchas de ellas vinculadas con temas económicos y empresariales, que es la audiencia que tenemos, empresarios que forman parte de los consejos regionales de BBVA y que están en toda la República. Hay una que yo he escuchado con frecuencia, se dice a veces que en las campañas hay un superávit de qués y un déficit de cómos. Es decir, que se definen muchos objetivos, pero a veces no se establecen los mecanismos para alcanzarlos, particularmente cuando estos involucran dinero. Ya nos explicaba el esfuerzo que plantea hacer en materia de simplificación, de digitalización como una de las vías para obtenerlo. Pero a veces se piensa que esto es contingente, no asegura la entrada de recursos para financiar pues, los grandes proyectos que está planteando. ¿Podría elaborar un poco más acerca de dónde obtener los recursos que pueden dar lugar a que los qués se vuelvan realizables? Bueno, son tres. El primero, la digitalización, parece menor, pero yo creo que ustedes lo saben, lo que significaría que se agilizaran los trámites en el SAT. Evidentemente, no solamente atendería problemáticas de cualquier empresario o persona física en nuestro país, sino también el ingreso, evidentemente, y tenemos cálculos importantes. El otro, el que planteo, como aduanas tenemos otros 3 o 4 puntos importantes, pero bueno, ahí digamos no lo voy a explicar más, hay un potencial enorme. Y el tercero, el propio crecimiento económico, que nos va a dar más ingresos. Y nosotros estamos esperando que México siga creciendo los próximos años de manera importante, sin necesidad de una reforma fiscal, digamos, profunda. No estamos pensando por lo pronto en eso. Definitivamente descartaría un cambio de reglas fiscales. Y lo tenemos calculado, no es que sea, o sea, tenemos un equipo de trabajo que está justamente trabajando con las cuentas públicas, los ingresos, cuánto podría dar en cada caso. Otro tema, doctora, que siempre en reuniones de este tipo aparece en la mesa es el tema de Pemex. ¿Cómo compaginar este esfuerzo de la transición energética con una empresa que pues es de hidrocarburos, es productora de hidrocarburos, tanto en la extracción primaria como en la elaboración de petrolíferos? ¿Cómo combinar ambas cosas? Pemex acaba de publicar hace como un mes más o menos un plan de sustentabilidad en donde habla de la reducción de emisiones del propio Pemex. Pemex ha reducido, porque la verdad la deuda, recientemente lo dijo el presidente, en el 2018 era mayor que la que hay actualmente. Eso no quiere decir que no estemos atentos a ello, y además particularmente en el 2025 viene un pago muy importante de la deuda y tenemos que hacer un refinanciamiento de esa deuda.
Estamos ya trabajando en ello con varios elementos. En su momento tendría que trabajarse incluso con el Banco de México por la importancia de Pemex. Pero creo que el objetivo es darle a Pemex una visión de largo plazo. Y esa visión de largo plazo tiene que ver con hidrocarburos, tanto petróleo, gas y la producción de petrolíferos, la petroquímica, que ahí puede haber además inversiones compartidas, y la otra es la visión de largo plazo de Pemex, en donde Pemex puede involucrarse desde explotación de litio. Lo hacen otras empresas petroleras internacionales, no es algo que lo hayamos inventado el día de ayer, y evidentemente fuentes renovables de energía, el propio Pemex. Pemex tiene hoy, habiéndose invertido en las refinerías, un potencial de cogeneración muy importante, por ejemplo, que le da una visión de más largo plazo al propio Pemex en la generación de su propia electricidad. Cuando se ven los datos de Pemex, encontramos que Pemex es una empresa rentable en un área que es la de producción y exploración, pero tiene números rojos en la parte de refinación. ¿Cómo darle la vuelta e impedir que siga generándose esta circunstancia? Todo depende de cómo se vea, porque durante años se decidió no refinar y comenzar a importar gasolinas. Ahora ha venido disminuyendo la importación de gasolinas. Entonces, si uno lo ve en el plano global, no solamente en términos de Pemex, sino lo que significa la importación de gasolinas para el propio erario, pues entonces tienes hoy un potencial distinto al que tenías hace 6 años, porque estás produciendo tus propias gasolinas. Y otra parte importante es que Pemex no solamente tiene que verse en su propia rentabilidad, que tiene una parte muy importante, sino Pemex finalmente es una empresa del Estado y está vinculada con los propios planes de desarrollo nacional y soberanos. En Acapulco, cuando conversamos, doctora, le pregunté si ya le había transmitido al doctor Rogelio Ramírez de la O el deseo de que permaneciera en la Secretaría de Hacienda al arrancar su administración. ¿Ya tuvo oportunidad de hablar con él? Pues ya ven que no se puede ver a los funcionarios públicos cuando uno es candidata, pero es mi primera tarea el 2 de junio hablarle al doctor Ramírez de la O y espero que nos acepte quedarse un tiempo en la Secretaría de Hacienda. Justamente la Secretaría de Hacienda, por obligación legal, entregó al Congreso los llamados precriterios de política económica para 2025, que serían el primer año, corresponderían al primer año de su gestión en la presidencia de la República. Esos precriterios tienen un ajuste importante en el déficit público e incluso en el gasto del sector público. ¿No hay el riesgo de que si esto se lleva a efecto tengamos un frenón de la economía el próximo año? Yo creo que dependería más de lo que pase en Estados Unidos, del déficit nacional, que vamos a ser muy responsables en el 2025. Como decía en la exposición, el déficit del 2024 tiene que ver principalmente con el cierre de las obras estratégicas que ha hecho el presidente, el Tren Maya, el Tren Maya principalmente, la refinería, que se están cerrando. Nosotros en 2025 nos va a dar oportunidad para las obras estratégicas o obras de conectividad o obras de infraestructura, llevarlas a mediados del 25 y hacia el 26 su inicio, y de tal manera que el recurso que hoy es un déficit, pues en realidad el siguiente año no estaría comprometido. ¿Qué pretendemos hacer para no parar la economía? Vivienda. El potencial del Infonavit es enorme y si nosotros lo planeamos desde este año para construir vivienda el próximo año, vamos a tener empleos y vamos a tener la construcción que nos va a permitir que la economía siga fluyendo en la medida que potenciamos
evidentemente la inversión privada y pública. Doctora, de los consejeros nos preguntan, este año termina el mandato de la subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa. En las primeras semanas de su gestión tendría la responsabilidad de proponerle al Senado quien ocupe esa silla en la Junta de Gobierno del Banco de México. ¿Ya tiene alguien en mente? Vamos a ser muy responsables, ¿no? Eso no tienen la menor duda, vamos a ser muy responsables en las personas que proponga.